Vimos cómo el Señor sana a este paralítico, y algo que vimos la semana pasada fue que en este milagro el Señor tenía la intención de demostrar su divinidad. Ese era el propósito de él, no era otro. Utilizó un medio, ¿cuál fue? El milagro, la sanidad del paralítico, pero en sí el Señor tenía en mente poder manifestar su divinidad. De hecho, dice en el verso 17 que Jesús, cuando vienen los judíos y le dicen que por qué habían sanado siendo que era el día de reposo, el Señor les responde y les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice en el 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escuchen, haciéndose, ¿qué? Igual a Dios. O sea, los judíos entendieron perfectamente bien. Luego, a partir del verso 19 al verso 25, yo hablé la semana pasada cómo el Señor les cita, con estas palabras, da a entender lo que Daniel 7 del 1 al 14 quería decir sobre el Mesías. Eso también lo vimos. Incluso quiero que ahora lo veamos. Lo vimos la semana pasada de una manera muy general, pero ahora lo vamos a ver de una manera muy personal, muy particular. Y voy a empezar en el verso 19, donde entonces Jesús les responde y les dice: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Bien, vamos por parte. Cuando dice no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, es decir, significa de parte de y en rivalidad con el Padre. O sea, el Hijo no puede hacer algo de manera independiente. No es de que el Hijo dice, pues yo no quiero sanar, o yo lo quiero sanar, y el Padre dice, no, yo no lo quiero sanar. No. Todo lo que yo hago, lo hago en unidad con el Padre, nunca en rivalidad con el Padre. Todos los intereses del Hijo son intereses del Padre. Todas las acciones del Hijo son acciones del Padre. Y luego dice, sino lo que Él viene a hacer, es decir, lo que el Padre hace, el Hijo juntamente lo hace. ¿Por qué? Porque dice el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Ahora hay que entender algo, dentro de lo que es la deidad, o sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hay un amor que no encubre nada, es un amor perfecto que existe en la deidad. Hay un compañerismo mutuo entre el Padre y el Hijo, hay intereses que son mutuos, propios de su naturaleza. Lo que el Padre le comunica al Hijo, todos sus consejos, el Hijo también los lleva a cabo y los comparte con el Padre. Entonces aquí hay tres cosas muy claras. Número uno, que el Señor tiene unos distintivos personales con la divinidad. Lo que está diciendo es, el Padre y yo somos uno, yo soy Dios, yo también soy con el Padre parte de esta divinidad. Número dos, tenemos una unidad de acción, o sea, lo que hago yo, todo lo que yo llevo a cabo, lo hago porque lo hago entre el Padre, el Espíritu Santo y yo. Número tres, hay unidad de intereses, o sea, el hacer algo dentro de la deidad es algo que les lleva a tener un mismo interés, un mismo propósito, es lo que está diciendo. Y luego les dice, y mayores obras que estas les mostraré. ¿A qué se refiere con esto? Muy fácil, lo que va a mencionar en el verso 21 al 31. ¿Cuáles son las obras mayores? Ahí nos dice que el Señor, el Padre, le ha dado al Hijo la potestad de juzgar, de resucitar, de dar vida, ¿verdad? Y dice, mayores cosas que estas. ¿Cuáles son estas? Haber sanado a un paralítico. O sea, esto que acabo de hacer no es nada. Lo que ustedes van a asombrarse es de lo que yo soy capaz de hacer con la vida del hombre. Lo que yo soy capaz de hacer con un alma que está muerta espiritualmente. Lo que yo soy capaz de hacer con alguien que cuando se muere va a ser llevada a mi presencia y yo lo voy a juzgar con el Padre. Eso es lo que está diciendo. Esas son las obras mayores que el Padre hará, que Él hará, y que dice que les va a mostrar. Esto es algo increíble.
Luego dice en el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Esto es lo que Él les va a mostrar. El Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Fíjense, para el Señor Jesús, hablar estas palabras, hablar de esta manera, era un acto de valor sin igual. O sea, lo que Él está diciendo es algo que tenía que tener un valor muy grande y extraordinario, y tenía que haber sabido que al presentar estas credenciales, o sea, al compararse con el Padre, igual que Él, a los líderes judíos les iba a sonar como una verdadera blasfemia. Sin embargo, tales afirmaciones no podían más que provocar dos cosas en los que los oyeran. Dos cosas. La primera, aceptar a Jesús como Hijo de Dios, o rechazarle y odiarle como un blasfemo. O sea, no había más que de dos. Y eso sucede el día de hoy, O una de dos. O vemos a Jesús como Dios y lo aceptamos como Señor, o lo tenemos solamente como un blasfemo, como alguien que fue parte de un montón de gente que dice que son iluminados. Ahora, en el verso 21, cuando el Señor Jesús, o más bien cuando Juan utiliza la palabra muertos, cuando dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo también hacia los que quiere dar vida, Juan está utilizando esta palabra de muertos en dos sentidos, y la vamos a estudiar. La primera de ellas se refiere a aquellos que están muertos espiritualmente, y que solamente Jesús, con el Padre, les puede traer una vida nueva. En pocas palabras, dice, el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas que Él está haciendo, o sea, está desarrollando su eterno plan de redención, realización de milagros, la curación de este hombre en el estanque, pero también tiene el poder de poder traer a la gente y darles vida a los muertos espirituales. Y esto nosotros lo confirmamos con Efesios capítulo 2, en donde el mismo apóstol Pablo habla de esto, porque ustedes saben, como yo, que existe una idea, una doctrina, un pensamiento teológico, y por ahí existe un pensamiento, una idea de que la persona, o sea, el ser humano, puede ser convencido a aceptar a Cristo. Y cuando esta persona es convencido o convencida, cualquiera de los dos, dices, bueno, lo voy a llevar a que acepte a Cristo. Bueno, eso no es bíblico, eso no es cierto, no es posible. Aquí el Señor Jesús está diciendo que Él es el único que tiene el poder de revivir a aquellos que están muertos, bien muertos en sus delitos y pecados, a través del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él, hablando de Cristo, dice, y Él les dio, ¿qué? Verso 1, capítulo 2 de Efesios, como dice, y Él les dio vida. Bueno, y luego sigue diciendo, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Sí dice su versión muertos o no? ¿Sí la dice? Bueno, nos dio vida. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué les dio? Nos dio vida con Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Ezequiel habla acerca de una visión que tuvo de unos huesos secos? El Señor le muestra a este profeta un montón de huesos secos y le dice, ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta le dice, Señor, yo no lo sé. Entonces dice que el Señor le dice, profetiza estos huesos y diles que vivan. Y él habla y dice que el Espíritu entró en ellos y les dio alma, espíritu, les dio carne, de tal forma que dice que vivieron. Lázaro era un hombre que estaba doblemente muerto en físico y espiritualmente, estaba muerto. Y dice que el Señor le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento todo su cuerpo, todos sus miembros, todas sus partes internas del cuerpo empezaron a funcionar de manera inmediata, que vamos a llegar a eso porque esa es otra señal que Jesús hizo en Juan. Y dice que entonces Lázaro salió envuelto en el sudario, ¿verdad? Y dijo, desátenlo, déjenlo ir. En Juan 3:27, Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede recibir nada el hombre si no le es dado del cielo. O sea, el Señor es el único que tiene el poder para dar vida a las personas. Por eso nosotros debemos de predicar el Evangelio. No les prediquemos ahí una cosa media sazonadona. No le digas a la gente, ¿verdad? Una cosa así como que, ay, pues le voy a poner un poquito para que no sienta como que le estoy diciendo. No. Dile el Evangelio, predícale el Evangelio, porque tú no sabes si el Señor puede darle vida a esa persona. Y la única forma en que le dé vida es escuchando el Evangelio. O sea, no trates de agregarle buenas ideas. No trates de decir, y si le digo esto tal vez la convenza más. No. Predícale el Evangelio. Dice el Señor, porque yo soy el que puede dar vida a los muertos. Yo soy el que puede darlo. Estamos viendo el primero en un sentido espiritual, ¿verdad? Y esto también, esto que dijo Jesús en el verso 21, se refiere precisamente a lo que se llama la primera resurrección. O sea, la del alma. Y vamos a ver en Juan, capítulo 5, ahí mismo, en el mismo escritura que estamos leyendo, pero en el verso 24, el Señor dijo, de cierto les digo, el que oye mi palabra, escuchen esto, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, o sea, cuando nosotros le predicamos a alguien, esa persona, Dios le da la fe para creer, para convertirse. En ese momento la persona dice, creo, Señor, creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que Él es mi Salvador, creo que si yo me arrepiento y le he pedido perdón, creo que Él me puede perdonar. Dice, bueno, todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego, vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 5. Y vamos a ver cómo el Señor, al hablar de esta primera resurrección, del que da vida a la persona que está muerta, nuevamente lo repito, se le llama la primera resurrección. Dice Apocalipsis 20, sí les dije, 20 verso 4, dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es entonces la segunda resurrección? Bien, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28 y 29, Jesús dijo: no se maravillen de esto, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto se le llama la segunda resurrección para juicio. En Apocalipsis 20, en el verso 11, dice Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense, la primera resurrección no tiene nada que ver con el cuerpo. Se refiere a lo que yo hablé, esa resurrección que el Señor hace en el alma, cuando la persona, por el Espíritu Santo, acepta la palabra de Cristo por fe, como Él dijo: el que oye mi palabra y cree, ¿verdad?, tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es esto? Sino la primera resurrección, que aunque empieza aquí en la tierra, cuando nosotros recibimos la salvación de Cristo, termina con el alma estando con Cristo en el cielo, ¿sí? Eso es muy importante. Y lo que dice Apocalipsis es resaltar la última fase de esta primera resurrección. El que participa de la primera resurrección, o sea, el que ha recibido a Cristo con una fe viva, no tiene por qué temer el día del juicio, ya que dice la Biblia, ¿verdad?, que no vendrá condenación. El Apocalipsis dice: la segunda muerte, o sea, aquella que condena, ya no tiene poder sobre ellos. O sea, en pocas palabras, Cristo da vida al hombre, lo trae hacia Él, y no va a pasar ya por condenación, ¿verdad? La segunda resurrección es de carácter físico. Pertenece a ese gran día de consumación de todas las cosas que leímos hace un momento. Es universal y todos van a resucitar. Tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelo, el tío Pancho, el tío Juan, ¿verdad? Todos, creyentes como incrédulos, ¿sí? Pero obviamente el creyente ya no pasa por este juicio de condenación, ¿sí? Y luego dice en el verso 30 de Juan 5, regresando otra vez ahí a Juan, donde estamos viendo las palabras del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. Ahora, los judíos que estaban escuchando a Jesús hablar sobre todo esto, tenían que entender que si ellos estaban juzgando al Hijo de Dios, se estaban oponiendo a Dios mismo. O sea, el levantar un juicio, el negar y el de decirle y el de oponerse, no era oponerse a Él, era oponerse al mismo Dios, ya que Cristo había sido puesto por el Padre como mediador. El Hijo había recibido instrucciones muy claras referentes a cómo debería de actuar con el Padre. Así es de que como mediador, su relación de Cristo, ¿verdad?, descansaba sobre su relación con el Padre. Lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre le decía. En pocas palabras, el Señor lo que estaba diciendo es esto: yo lo que escucho, lo hago y juzgo así. O sea, mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No hago las cosas a mi manera,
las hago conforme el Padre me dice. Y dice en el verso 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿verdad? Pero dice en el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el Señor, verdad? Aquí presenta a otro testigo que está dando fe de Jesús, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Muy fácil, ¿verdad? En primer lugar, entendemos que está hablando del Padre, pero también, de manera inmediata, está hablando de Juan el Bautista. Verso 33. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. O sea, ¿qué está diciendo, verdad? Si nosotros vemos, si quieren ustedes anotarlo y en su casa leerlo, en Primera de Juan, en Juan capítulo 1, versos del 29 al 36, y en el capítulo 3, versos 22 al 36, bueno, abarca todo esto. Dice que Juan, cuando vienen los judíos a preguntarle y a decirle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? Él dijo, yo no soy. Es Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vi descender a la paloma, ¿verdad? El Espíritu descendiendo en forma de paloma y reposar sobre Él. Él es el esposo, no soy yo, ¿verdad? Él es el que viene de lo alto y el que está por encima de todas las personas y todas las cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús toma a Juan como un testigo para poder confirmar que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Porque tenía necesidad de que alguien diera testimonio? No. Dice en el verso 34, yo no recibo testimonio del hombre alguno, más bien lo digo para que ustedes, ¿qué? Sean salvos. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque dice en el verso 35, Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Acuérdate que muchos de ellos, cuando Juan empezó su ministerio, dice que muchos iban y se bautizaban como una forma de expresar su arrepentimiento. Muchos creyeron. Y dice, bueno, pues acepten a Él. No porque necesite que Él dé testimonio de mí, sino porque si ustedes creen lo que Él dijo, pues ya lo hicieron, ¿verdad? O sea, qué bueno, o sea, véanlo como lo que Él era. Y luego fíjense, Jesús se hace llamar a sí mismo la luz. Y a Juan le dice lámpara, antorcha. ¿Se fijan? Esto es bien interesante, porque una antorcha se tiene que encender, ¿verdad? Y la mecha necesita aceite. Ahora, una antorcha ilumina un espacio muy limitado, ¿no? Muy limitado. O sea, tú prendes ahora un foco igual, un foco te puede tal vez alumbrar un cuarto, pero no te alumbra toda la casa. Bueno, aquí nosotros podemos entender que lo que Jesús está diciendo era lo siguiente. Él era esa antorcha o lámpara en la cual ustedes estuvieron dispuestos a regocijarse, les gustaba, estuvieron contentos algunos, no todos, ¿verdad? O sea, les gustaba Juan, ¿no? Y decían, Juan es un buen hombre. Incluso acuérdate que el mismo Herodes dice que le gustaba. Y cuando le pidió la hija de esta mujer con la que andaba, dice que le dio tristeza, ¿no es cierto? Se sintió mal, porque le gustaban las palabras de Juan, le gustaba lo que hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba tratando de decir Jesús? Ustedes son ese tipo de buscadores de emociones. Ustedes han estado dispuestos a regocijarse por un tiempo en esa antorcha, o sea, en Juan. Sin embargo, no han querido aceptar su testimonio acerca de Cristo para salvación. Es lo mismo que pasa el día de hoy. El día de hoy la gente quiere a Cristo, pero quiere a ese Cristo milagrero,
quiere ese Cristo, arregla todo, pero no quieren su señorío. Miren, el viernes estábamos ahí en la clase, en la casa, estamos llevando lo de teología, y yo les decía que por ahí hay una doctrina que se llama la doctrina del señorío. ¿En qué consiste esta doctrina? Bien, esta doctrina dice que tú puedes aceptar a Cristo, ¿verdad?, como Salvador, pero no como Señor. Y entonces dicen, mira, una persona puede ir a la iglesia, puede vivir su cristianismo, pero teniendo a Cristo como su Salvador. Pero, pues, si tú le dices a esa persona, ¿verdad?, que está mal, cometes un error, porque entonces tú ya le estás imponiendo la doctrina del señorío. ¿Qué significa? Que Jesús tiene que ser tu Señor en todas las áreas de tu vida. Fíjense qué tremenda es esta doctrina, ¿eh? Porque entonces todas estas personas que están siguiendo este viento de doctrina viven sus vidas como se les da la gana. Y dicen, a ver, por ejemplo, tú te encuentras a uno de estos cristianos y le dices, oye, pero es que Cristo debe ser Señor en tu vida, o sea, lo que tú estás haciendo está mal. Por ejemplo, el aceptar soborno, el hacer tranzas, el vivir una vida irregular con tu esposa, el actuar de una manera contraria a la palabra, no está bien. ¿Sabes qué te va a decir? No, tú me quieres imponer la doctrina del señorío. Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Pregunto, ¿es posible eso? No. Jesús les reprochó eso a los judíos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No es posible que tú digas Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. No puede ser. Porque entonces ese es un error. No puede ser. Claro que Cristo tiene que ser tu Señor en tu vida, el que gobierna, el que te dirige, de donde tomas dirección en tu vida diaria, el que dice, Señor, se pueden venir 1000 problemas, las montañas pueden venir, como decía el salmista, ¿verdad? Se pueden echar al mar y me puedo estar en una situación la más difícil, pero una cosa sé, que mi Salvador y mi Señor viven, ¿no es cierto? Estoy de pie porque Él es mi Señor, mi vida no depende de mí. ¿Acaso no fue lo que el Señor le reprochó al pueblo de Israel en Isaías cuando les dice, pues mira, el buey conoce a su amo, ¿verdad? Pero acá mi pueblo ni me conocen. O sea, vienen y me ofrecen en el templo sacrificios, ofrendas, cumplen con sus días de fiesta, tabernáculos, Pentecostés, todas las fiestas habidas y por haber. Pero la pregunta es, decía el profeta, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te fijas cómo esa doctrina no tiene lugar en la Biblia? Pero el día de hoy muchos la enseñan. Bueno, aquí estamos viendo cómo Jesús les está reprochando eso precisamente. Dice en el verso 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplirlas, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En pocas palabras, el testimonio del Padre a través de las obras de Cristo van más allá del testimonio indirecto del Bautista. Lo que Jesús está haciendo con estos milagros, incluyendo en el contexto la curación del hombre en el estanque, en sí mismas demuestran que yo soy Dios. Fíjense qué fuerte es esto, ¿no? Nunca debemos de perder de vista esto. Yo les decía la semana pasada, si tú lees la Biblia y solamente lees la sanidad del paralítico y te quedas ahí y dices, ay, mira el paralítico de Bethesda, ¿verdad? O de Betsaida, qué grandioso es el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? No, pues te quedaste a la mitad, mano. Porque la realidad es que el Señor tiene muchísimo más que decir. Esto, como yo lo dije, no es más que un medio para lograr un fin.
¿Cuál era? Mostrar su divinidad. Y esto con el único fin de que fueran salvos. Pero obviamente, como lo dice la Biblia, no es así. Les está reprochando, ¿sí? Ahora, dice en el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que en Marcos 1:11 dice que cuando Jesús sale de las aguas, se escucha la voz del cielo del Padre? ¿Sí se acuerdan? Que dice que muchos dijeron, ¿qué fue eso? Que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, ¿no? Pero fíjense, ellos nunca no sabían, esa vez escucharon, pero dijeron, ¿qué fue eso? Decían, fue un trueno, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar, verdad? Ahora, lo que Jesús está diciendo es que, obviamente, díganme, ¿quién era la voz de Dios para el hombre? Cristo. Porque dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto que tiene Dios? El que tiene Cristo. ¿Quieres ver al Padre? Ve a Cristo. Es lo que les está diciendo, ¿no? O sea, en pocas palabras, los judíos no reconocían en Jesús ni la voz ni la forma de Dios. Dice, no, este no es. No. Mira, este hombre dice muchas cosas, pero yo no creo que lo que él está diciendo, lo que él está declarando de sí mismo como Dios, sea verdadero. No, yo no creo eso, ¿verdad? Qué fuerte es esto. Porque fíjense ustedes que el Señor lo que está tratando de decir, incluso del verso 38 al 40, Jesús trata de reprocharles que ellos no habían confiado, no habían puesto su confianza en aquel a quien el Padre lo había puesto para llevar a cabo la misión mesiánica. Cuando les dice, y no tienen su palabra morando en ustedes, le voy a leer verso 38, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto concuerda perfectamente bien. ¿Por qué? Porque dice, ustedes ciertamente tienen la Torá, tienen la ley, pero no la tienen en sus corazones. Y luego dice, ustedes la escudriñan, pero no hallan al Cristo en ellas. O sea, ¿cómo es posible que ustedes las tienen, las escuchan en la sinagoga, las han oído de manera verbal, y no pueden verme ahí? A mí, el Cristo, el Mesías, ahí estoy yo. Aunque ustedes tengan los libros de Moisés y tengan su esperanza en ellos, de nada les va a servir. Al contrario, ellos son los que les van a juzgar, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Ahora, vamos a ver muy rápidamente cómo la Biblia, en algunos versos, no voy a leer muchos, solamente algunos, claramente nos dice que la ley daba testimonio de Cristo. Miren, en Lucas 24:32, esta es una historia donde dice que el Señor resucitado, ya resucitó, se encuentra con dos discípulos en el camino a Emaús. Y dice que después de que el Señor se va y se desaparece, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se fijan? Incluso, si ustedes ponen atención en unos versos antes, dice que el Señor les empezó a hablar las Escrituras y cómo cada una de ellas hablaba de Él. Todas hablaban de Él. O sea, no había forma de decir, pues es que no entiendo. Lo que este hombre está diciendo no checa con la ley, no checa con las... No, dice, todo lo que yo digo y hago
concuerda perfectamente bien con lo que dice la ley. Luego, en Lucas en el capítulo 24, verso 44, les dice, ya cuando se aparece otra vez, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes, les dice el Señor a los discípulos, que era necesario que se cumplieran todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No había forma de decir, no, pues es que no sé. Hechos 3:18, Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Dios ha cumplido lo que ya se había anunciado. ¿En dónde? En los profetas. Y cuando está diciendo los profetas, no está hablando de profetas de que así dice el Señor, ¿verdad? Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Está hablando de ellos. Luego, Hechos 7:52. Está Esteban hablando y dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Les pregunta, ¿cuál? Pues a todos. Pónganle nombre. ¿A quién no persiguieron? A todos. Y sigue diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿A quién se está refiriendo cuando está diciendo, anunciaron de antemano la venida del justo? A Cristo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Y luego, Hechos 10:43, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿de quién está hablando? De Cristo. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Fíjense, estaba escrito que el Mesías tuviera que morir, que fuera llevado a la tumba y que resucitara. Y aquí está haciendo claramente alusión a lo que el Antiguo Testamento había dicho. Hechos 26, 22 y 23. Es Pablo el que está hablando. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 28-23. Aquí está Pablo encarcelado en una casa y dice, y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pero fíjense lo que dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Se fijan? Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿a quiénes son estos? A los profetas. Se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se fijan? Entonces la pregunta es, ¿había o no había elementos
en la Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas de Cristo? Claro que lo había. Dice, y ustedes tienen la Escritura tan sagrada, la tienen en un concepto en donde la veían como, dicen todavía los judíos, ¿no? Es la Torah, es la palabra de Dios, y hay que tenerle respeto, lo cual es cierto. Pero resulta que ellos solamente la tenían como algo excelso y hermoso, pero no la escudriñaban con el propósito de poder encontrar a Cristo y decir, aquí está escrito de Él. Miren, yo he conocido cristianos que en sus casas tienen ¿cómo se llama? Una tril, ¿verdad? Ahí en la entrada, y tienen una Biblia abierta, ¿no? Y ahí la tienen llena de polvo y de telarañas, la pobrecita, ¿no? Y dicen, ay, mira, aquí está. O sea, con esto, bueno, yo digo, si alguno lo tiene, está bien, yo lo respeto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? La Biblia es para escudriñar. O sea, la Biblia no es para tenerlo como adorno en casa. Porque tal vez algunos cristianos, no digo que todos, tal vez no es así, algunos no lo tienen así, y de eso lo creo. Pero muchos creen que porque tienen la Biblia abierta, con eso, ya tu casa se bendice y todos los espíritus chocarreros los aleja. Y dices, mira, aquí está. Y dice, mira, tiene la Biblia. Eso era lo que Jesús les reprochó. Porque dice, ustedes tienen la Escritura y ustedes la ven como palabra eterna de Dios, pero resulta que la escudriñan, pero no la escudriñan con el propósito verdadero de encontrar a Cristo, de verla como lo que es. No, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, ay, aquí está, con esto yo ya tengo garantizada mi entrada al cielo. Estás muy mal. Curiosamente, esa vida eterna que tú dices, si la escudriñaras, si la leyeras con un corazón sincero, te darías cuenta de que ahí estoy yo, ¿no? ¿O no es cierto? O sea, la Biblia no está mal, pues, si alguno quiere tenerla así, como un adorno, decir, ay, mira, que vean que soy bien cristiano y bien espiritual. Pero la realidad es que la Biblia es para leerla, la Biblia es para escudriñarla, la Biblia es para que la usemos, no es para que cada domingo, ya cuando llegó el domingo, la desempolvas y te la traes y aquí la usas y en tu casa vuelves a dejarla. No es para eso. La Biblia es para gastarse. La Biblia, mira, yo me doy cuenta por las Biblias, como dijo un hermano hace muchos años, dijo, como tratas a tu Biblia, tratas a Cristo. Y digo, sí es cierto, porque yo tengo mi Biblia, y ustedes véanla, no es que me quiera poner por encima y diga, ay, yo sí soy, no, vean mi Biblia cómo está. Es la Biblia desde que el Señor me rescató y nací de nuevo, es la única Biblia que he tenido, tengo muchas, pero esa es mi Biblia de estudio, es mi Biblia de todos los días, véanla. Véanla, se le está deshojando la pobrecita. Ya está en la tercera edad. Casi tiene ya silla de ruedas. Y me gusta leerla y la tengo rayada y subrayada. Y créanme, yo me doy cuenta cuando alguien trae su Biblia nuevecita y las hojas están pegadas. Digo, ya nomás. Ni la usa porque está nueva. Tampoco no. O sea, ay, aquí está. Y te das cuenta porque están pegadas. Dices, no, pues esta Biblia se ve que la usa cada domingo, ¿no? No, dice, ustedes escudriñen, busquen, dense cuenta que ahí estoy yo. Y luego dice en el verso 40, volviendo a Juan capítulo 5, ese es nuestro texto, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Ay, qué fuerte es esto. Gloria de los hombres no recibo. Y déjenme decirles, Jesús no busca, ni quiere, ni le interesa recibir gloria de nadie. O sea, no quiere con esto decir que si alguien dice, ay, Cristo, te reconozco, Él va más allá. O sea, dice, no, espérame, o sea, realmente vienes a mí porque me reconoces. ¿Se acuerdan de ese joven rico? ¿Verdad? Me reconocen como Señor y Dios. O vienes aquí para pantallarme y ponerte ante los demás como alguien que ha guardado la ley. ¿Se acuerdan de ese joven rico? ¿Verdad? Que dice, maestro bueno, y dice que se arrodilló, ¿no? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Como cuando en la escuela les dicen, vamos a una obra, y tú vas a correr y vas a levantar, ¿verdad? Y así.
maestro bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno y es Dios. ¿Me reconoces como Dios y por eso me lo dices o me estás barbeando? Bueno, digo, un poco más parafraseado a nuestra cultura, ¿no? Y entonces le dice el Señor todavía, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde que soy un niño. Pero acuérdense que lo vimos. El Señor conoce los corazones de todos. Nadie de nosotros que estamos aquí se escapa. Ninguno. ¿Qué le dijo? Miren, ahí hay un error, ¿eh? Les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan que dijo, todos los he guardado? ¿Se acuerdan? Díganme ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál era el Dios de este joven? Entonces no guardaba la ley, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Fíjate, nomás tocó el primero. ¿Ah? ¿Y qué dijo? Se fue muy triste. Ese es el punto, ¿no? O sea, no se trata de, más bien como este joven rico, ¿no? Tratar de mira, maestro, de eso está hablando. No, ustedes, gloria de los hombres no recibo, no me interesa, no me importa. Es más, dice que cuando Herodes lo manda a llamar y se presenta ante él, quería que hiciera algún truco. ¿Se acuerdan? Lo dice la Biblia, es un milagro. A ver, tráigame un cojo de allá afuera que lo sane. Quiero ver algo. ¿Qué hizo el Señor? Lo dice. Dice, no, yo no necesito, la gloria del hombre no la necesito, no me importa, no la quiero, no la busco, ¿verdad? La verdadera razón, dice el Señor, no es que yo quiera su alabanza. Lo que quiero es que ustedes amen a Dios y al amarlo me van a amar a mí. Eso es lo que va a pasar. Verso 42. Yo los conozco. Ahí pone ya otra vez el dedo sobre la llaga. Yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. ¿Sí? Cuando dice amor, no está diciendo un amor filial. Amor, ay no, ¿cómo? Si yo amo a mi esposa, y a mis hijos los requete amo. Está hablando amor hacia Dios, de lo que estoy hablando. Eso no es cierto. Tú amas tu vida más que a Dios. Tú amas tus posesiones más, no sé, pues puede ser, ¿verdad? Nuevamente tu posición ante el mundo. Sí, es cierto, y esto es algo que cada ser humano se tiene que encontrar ante esa disyuntiva. ¿Qué amas más? Ayer yo me tocó venir con los muchachitos, ¿verdad? Ayer que platicábamos de esto, y yo les decía, todo tiene que ver en dónde está Dios en tu vida. ¿Qué es Dios para ti? Si Dios es solamente una religión, entonces haz lo que se te dé la gana, porque da lo mismo. Pero si Dios para ti es importante, entonces no vas a hacer cosas que tú sabes que le duelen. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo vimos. O sea, tienes que ver a ver, es como cuando una persona viene, como cuando llegó un escriba y le dijo, maestro. Fíjense, un escriba tenía una posición, no era cualquiera. Era un líder, era alguien reconocido. Le dijo, maestro, te seguiré a donde tú quieras, a donde tú vayas yo voy a ir. ¿Se acuerdan que le respondió el Señor? Sí, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. Yo no tengo ni dónde poner mi cabeza. ¿Me vas a seguir? O sea, piensa que vas a dejar tus lujos, piensa que vas a dejar tu reputación, piensa que vas a ser un donadie. ¿Estás dispuesto a seguirme? No, pues la cosa cambia. Bueno, pues entonces que te vaya bien. Yo te conozco, yo sé que tú no tienes amor de Dios, no es cierto, no es verdad. Por el contexto claramente lo entendemos, ¿verdad? Si ese amor estuviera en ustedes, aceptarían el testimonio del Padre acerca del Hijo. ¿No es cierto? Lo aceptarían. Pero no están ustedes. Verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán.
Fíjense qué tremendo. El Señor viene en el nombre del Padre, o sea, no solo por su mandato, sino para revelar al Padre su obra, su palabra, que lo acababa de hacer, y no lo aceptaban. Pero sin embargo, dice la historia, que incluso Hechos habla de esto, hubo un hombre llamado Teudas, que se hizo llamar Mesías. Hubo un hombre llamado Judas el Galileo, que habla Hechos 5, 36 y 37, no lo voy a leer. Hubo otro llamado Bar Kokhba, en el año 132 al 135 después de Cristo. Hubo otro también que se hizo llamar Estrella de Jacob. Y hubo un sinfín de hombres que se levantaron como Mesías. Y el último, ¿saben quién va a ser, verdad? ¿Saben quién va a ser el último que se va a levantar y va a decir, yo vengo y yo soy el Cristo? ¿Saben quién es, verdad? El anticristo. Bueno, y dice que todos estos, incluyendo ahora el anticristo, se han presentado con sus propias credenciales, todas chafas y piratas, y ¿sabes qué han hecho ellos? Lo han aceptado. Dice, y yo, el verdadero, el auténtico, el original, vengo y no me reciben. Cuando venga otro, pero lo van a abrazar. ¿Saben ustedes, hablando un poquito de escatología de los últimos días, que la Biblia dice que el anticristo tiene que venir y convencer al pueblo judío? Y dice la Biblia que el pueblo judío se la va a comer enterita. O sea, ni siquiera van a masticar la pastilla, se la van a tragar. Y después de 3 años, el anticristo, 3 años y medio, que son 7 años de tribulación, después de 3 años y medio, el verdadero anticristo se va a quitar la máscara y va a representar y decir, ese soy yo. Y ellos van a decir, ¿cómo? Pero si nos amaba tanto. Si Él nos construyó el templo, Él hizo tantas cosas para nosotros. ¿Saben que los judíos esperan al Mesías, verdad? Ahí está su Mesías, ¿lo quieren? Órale. Pero al final van a beber una bebida bien amarga. Bueno, pues aquí está el Señor hablando esto. Verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer, pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Saben que el mismo nombre judío, de dónde viene? ¿Saben de dónde viene el nombre judío? Hasta en el nombre étnico, ¿verdad? Llevaban el orgullo. ¿Saben qué significa judío? ¿De dónde viene? De Judá. Y la palabra Judá significa alabanza a Dios. Fíjate. O sea, hablaba de gloria, de alabanza, de honor. Acuérdense que hasta ellos, hasta el día de hoy, ¿qué dicen, verdad? Que ellos son el pueblo escogido. Y lo son. Pero ¿saben con qué sentido lo hacen, verdad? Con un sentido despectivo. O sea, con un sentido de rechazo a los demás, decir, nosotros somos judíos. Con altivez, peyorativamente. O sea, ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido, ¿verdad? Somos judíos. Y aquí el Señor está hablando a ellos y diciéndoles, mira, ustedes que se creen los últimos, la única raza en el mundo, ¿verdad? Ustedes en su nombre y en todo lo que son, buscan su propia gloria. Acuérdense que ellos, entre ellos, ¿qué hacían? Los rabinos les decían, mira, a tu amigo y a tu hermano de sangre, abrázalo, quiérelo, préstale. Oye, y al enemigo, aléjate de él. Córrelo. ¿Cierto o no? Eso es lo que hacían ellos. El Señor les reprocha y dice, ustedes entre ustedes reciben la gloria. Dice, ay, sí, ay, qué bonito, no, tú eres más bonito. No, somos bien bonitos todos, ¿no? Dice, pero ustedes no buscan la alabanza que viene de Dios. Ahora, acuérdense que Deuteronomio 6:4 enseñaba lo que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero también había otro que Jesús dijo. ¿Cuál era? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no lo hacían. ¿Se acuerdan que el Señor incluso les narró del buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿La conocen, no? ¿Qué les estaba diciendo? Eso. O sea, dentro de esta historia utiliza a uno de los que más mal les caían a ellos, que eran los samaritanos. Y que les dice, mira, ni el sacerdote,
ni el levita, que eran en el templo, eran los que ministraban. Dice, mejor un samaritano al que ustedes consideran como una raza de segunda, como la lacra, lo peor. Dice, pues ese fue el que actuó conforme a Dios, porque lo levantó, lo curó, lo llevó al hotel, lo dejó ahí, pagó y dijo, y si algo se debe me lo pones a mi cuenta. Fíjate, dijo, eso es, haz tú lo mismo. ¿Sí se fijan? Debemos de tener cuidado, porque saben que no fue una falta de evidencia lo que ellos necesitaban, sino falta de amor hacia Dios por lo que ellos rechazaban a Cristo. Ellos se amaban más a sí mismos que a Dios. ¿Y saben que eso sucede en la iglesia? Yo les decía, yo crecí en una denominación, desde niños, desde cuna, desde bebé, toda la vida. Y llegó un momento en el que yo me sentía más orgulloso de mi denominación. Es que mi denominación, es que somos esto. Y yo dije, ¿cómo? No, cuando yo conocí al Señor, y el Señor, por su gracia, me salvó, híjole, yo me arrepentí de esto. Dije, Dios mío, perdóname. ¿Cómo? Antes que ser yo X denominación, soy tu hijo, ¿no? Antes que cualquiera de estas cosas, yo soy tuyo, Señor, tú eres mío. ¿No es cierto? Eso sucede. ¿Podemos nosotros llegar en un momento de nuestra vida a perder esa objetividad y convertirnos en gente muy religiosa? Que nos amamos más a nosotros mismos que a los demás. Es más, los judíos amaban el templo. Le dijeron al Señor, mira Señor, qué bonito está nuestro templo, ¿lo has visto? Qué hermoso está. ¿Se acuerdan lo que el Señor le respondió? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Saben que en Europa muchas iglesias hermosas, como construcción lo digo, hermosas, se están vendiendo, se están rematando, catedrales cristianas, no católicas, cristianas, lugares en donde grandes hombres de Dios predicaron, lugares donde se llenaba? Pues hoy, porque como ya no va gente, ¿verdad? Y pues ya no tienen dinero para poder solventar gastos, están vendiéndolas. Y dígame, ¿qué pasó con todo eso, no? Todo eso que un día se construyó y se levantó y decían, mira qué templo tan hermoso tenemos. Como mi denominación, se jactaban de tener un templo hermoso. Desde, mira, esto lo construyó el arquitecto fulanito, uno de los mejores arquitectos. Y mira qué bonito. Y efectivamente, tú ibas a la iglesia, era una iglesia muy bonita, ¿verdad? En su momento, bueno, le hicieron ya después cambios, pero era un lugar donde se pensó en todo. Tenía cancha de básquetbol y voleibol. Ahí acondicionaron todo de tal manera que se viera bonito, y está bien, pero muchas de las veces nosotros podemos perder el piso y amar más la construcción que al mismo Dios, ¿no es cierto? Jactarnos más de lugares donde nos congregamos, de tal forma que incluso el día de hoy hay iglesias cristianas que sus templos, sus edificios, los ponen con asientos de piel. Luego les ponen ahí hasta como en los Cinépolis, ¿no? Tienen un lugar ahí, una brazada, ¿cómo se llama donde recarga uno los hombros? Codera, con espacio para las bebidas refrescantes. O sea, tienen una cosa así increíble, que el día de hoy han hecho más atractivo el lugar. Y la gente va por el lugar, no por lo que dicen. Tenemos que tener cuidado. El Señor se lo está recriminando. Verso 45. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. No se preocupen. Hay quien los acusa. Moisés, en quien tienen su esperanza. ¿Saben que el judío alababa y apelaba a Moisés en todo momento? Decían, ¡ay, Moisés! Y decían, somos discípulos de Moisés, ¿verdad? Dice Juan 9:28, no lo busquen, pero ahí dice que le dijeron a Jesús,
al ciego de nacimiento, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Cuidado, ¿no? Porque ahora Jesús les voltea las cosas y les dice: Moisés, el objeto de su esperanza, aquel a quien sus escritos ustedes apelan constantemente y a quienes ustedes dicen que obedecen de una manera tan celosa, es en realidad el que los va a acusar. Él es el que un día va a pararse delante del Padre y va a decir: ustedes son una bola de mentirosos, orgullosos, vanagloriosos, que lo único que buscaban era ensalzarse, buscar sus intereses por encima de los de Dios. ¿Verdad? Qué fuerte es esto, ¿no es cierto? Eso es muy fuerte. Verso 46. Porque si creyeran a Moisés, como ustedes dicen, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y saben que aquí, por ejemplo, yo tengo muchas escrituras que no las voy a leer, porque la verdad, pues sería un buen ratito. No son tantas, pero sí son algunas. Pero miren, muy rápidamente. Génesis 3:15, Moisés escribió acerca de Jesús. Génesis 9:26, Génesis 22:18, Génesis 49:10, Números 24:17, Deuteronomio 18:15 y 18. Son algunas de las escrituras que Moisés escribió acerca de Cristo. Pero yo puedo, por ejemplo, citar todo el Pentateuco y decir que no solo el Pentateuco, sino incluso todos los otros libros que forman parte de lo que es la ley, o sea, los profetas y todos los demás, apuntaban a la venida de Cristo y hablaban de su llegada. Todos, sin excepción. Ayer que platicábamos sobre el tema de cómo saber que estoy en la religión correcta, ¿no? Preguntaban. Es muy fácil. Cuando nosotros analizamos la Escritura, vemos que la Escritura, los libros de la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, o sea, estoy hablando por citar el Antiguo nada más, tiene una línea de pensamiento tan precisa, tan exacta, que cada libro, desde Génesis hasta Malaquías, no se contradice. O sea, todos estos libros apuntan a Cristo. Ahora, y la pregunta es que ninguno de estos escritores, muchos de ellos ni se conocieron. O sea, por ejemplo, Abraham jamás conoció a Moisés. O Moisés nunca conoció a David. O incluso a alguno de los profetas. No se conocieron. Algunos sí, pero la gran mayoría vivieron en épocas muy distintas, tenían un trasfondo muy distinto, y sin embargo, todas coinciden. Ahora, y cuando nosotros la juntamos con el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que esa misma línea de pensamiento sigue. La pregunta es, ¿cómo es posible que estos libros tengan una misma línea de pensamiento cuando ni siquiera se conocieron? Y yo les hablaba ayer y les decía, bueno, de acuerdo a las leyes de probabilidad, eso es muy difícil. Porque es como si yo, en este momento, les diera una hoja y les dijera, escriban ustedes un guión de una película que ustedes quieran escribir, de lo que ustedes quieran. Y cada uno se separa y escribe. Y vienen y la juntan. Bueno, que ustedes coincidan entre ustedes con la misma película, el mismo guión, es bastante difícil. Porque mientras la hermana va a escribir acerca de una película romántica, ¿verdad? Pues Stephanie va a decir, no, pues yo voy a escribir de otra cosa, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Pero que todos coincidan, ¿cómo se logra eso? La Biblia lo ha hecho. El tiempo que hay entre edades, ¿no? Aquí hay edades muy distintas, o sea, hay disparidad de edades.
Y cada uno va a hablar o escribir de acuerdo a su edad, a sus vivencias. Ahora, que coincidamos todos en este lugar a escribir lo mismo es dificilísimo. Pero sin embargo la Biblia sí coincide. ¿A qué conclusión llegamos? Que solamente hubo una persona que inspiró a todas las demás y les dijo qué deberían de escribir, y se llama Espíritu Santo. Solo es posible porque Dios lo ha hecho. De otra manera no. Luego, verso 47. Con esto termino. Si no creen a sus escritos, pregunta, ¿cómo creerán a mis palabras? Digo, ya para terminar, les dice, bueno, ya les he demostrado que ustedes no son más que un montón de gente que ni creen. Porque aún con eso que ustedes tienen a su favor, que son los escritos, pues ni siquiera los creen. Si a los escritos que tienen no les creen, ¿cómo me van a creer a mí? Ellos decían, los judíos, que no había nada más sagrado que la Torah escrita. Sin embargo, nos damos cuenta que, pues, todo lo que la ley decía, ellos no le hacían caso. Entonces el Señor muy fácilmente les dice, si ustedes se niegan a creer sus propios escritos sagrados, todo está perdido. Estoy perdiendo mi tiempo con ustedes, porque entonces no me creen a mí, y lo que yo digo del Padre no lo van a tomar como palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? ¿O no es cierto? Y eso pasa. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos hablado a alguien, como mencionabas, tú Stephanie, lo comentaste, de un amigo, un conocido, que es una persona, un joven, me imagino, a quien gastas tu tiempo hablándole, y la verdad dices, por más elementos que yo le dé, no me cree. ¿Qué hago? Jesús dijo, no les des las perlas a los puercos. Los perros no saben lo que es sagrado, lo consagrado a Dios, no saben. Ellos saben, no se los des. O sea, perder mi tiempo con alguien a quien le he hablado del Evangelio, le he dado pruebas contundentes, le he dicho lo que la palabra enseña, y simplemente me dice, no me puedes convencer, yo creo lo que yo quiero. Entonces, ¿sabes qué puede ser? Lo mismo que hizo Jesús. Dejarlos. Pero no sin antes demostrarles que Él era Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? La semana que entra, primero Dios, vamos a continuar. ¿Sí, verdad? ¿O no, chava? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ah, ok. Entonces, dentro de 15 días. Necesitamos nosotros profundizar en la Escritura. De verdad. Yo les decía la semana pasada, como el día de hoy a mí me da miedo, y ustedes pueden decir, ay hermano, pero pues ¿qué le da miedo, verdad? ¿Por qué le da miedo? O sea, es una expresión, realmente ni miedo me da, pero vamos, es una expresión que yo quiero utilizar para decir cómo el día de hoy la divinidad de Jesús se ha denigrado, se ha rebajado, y podría tocar otras doctrinas tan importantes, ¿no? Pero al hablar de la divinidad, estamos hablando de un tema que es valioso, importante. Si nosotros no vemos al Señor como Dios, como lo que Él es, darle su lugar dentro de todo como Dios, como el Señor de señores, entonces podemos nosotros también llegar a un punto en el que nos vamos a convertir como muchos cristianos, que rebajan a Cristo, lo ponen así como algunos por ahí dicen, pues yo me rasuro y Cristo está ahí junto a mí en el baño, ¿no? O voy en mi carro y Cristo va contándome chistes. Por Dios, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo el Señor se va a prestar para poder venir y contarte chistes por la mañana? Ahora, tú puedes decir, ay, pues es que, pues ya ve que así hay personas. No, es que de fondo, a mí me parece, y este es mi temor, que lo que están haciendo es rebajando el señorío y su divinidad de Cristo y lo están poniendo igual que yo. Yo les mencionaba, el hecho de que alguien diga que tú puedes declarar y decir, ¿verdad? Porque Dios dijo, sea la luz. Sí, Dios lo dijo.
Pero yo no puedo hacer eso. Porque yo soy un hombre mortal, redimido por la sangre de Cristo. Soy su hijo y voy en camino a la eternidad, sí. Pero yo no puedo hacer eso porque existe algo que se llama la soberanía de Dios, el señorío de Cristo, donde Él dice quién, cómo, cuándo. Y de veras, hermano, esto es, para mí es bien peligroso. Es de tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque el engaño nunca se va a presentar como engaño. Nunca lo vas a ver así. Pablo dijo, Satanás se viste de ángel de luz. O sea, tú no vas a ver que se levante y diga, hermanos, yo soy un hereje. ¿Cómo ven? Y hoy les voy a predicar de cómo la divinidad de Cristo no existe. Es más, no creo ni siquiera que Él sea Dios. Nunca lo van a oír. ¿Verdad que no, hermana? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? Con que Dios les ha dicho. ¿Verdad que sí? Ahora, se ha puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué se presentó como una serpiente, no? ¿Por qué se presentó como él? ¿Y qué les dijo? No, Dios sabe que el día que coman del árbol, ¿qué? Serán como Dios. ¿Se dan cuenta? Yo les decía la semana pasada, los musulmanes, los mormones, los testigos, todos dicen que creen en Jesús. Todos. Lees la revista del Atalaya y tienen unos monitos bien bonitos, ¿verdad? Y al Jesús así bien bonito. Los mormones igual. Pregunto, ¿creen en el mismo Cristo que yo? No, ni de broma, nada que ver. Y yo les decía la otra vez, y eso en la iglesia está pasando. Se pisotea, se burla, se mofan. Dicen, tenemos el poder. ¿El poder para qué? Yo hace tiempo, cuando fui a predicar acá a la otra iglesia, yo les dije, miren, si el famoso hombre escapista y mago, Chris Angel, pusiera una iglesia, se le llena. Y claro, no, pues les dolió. O sea, todos digan, Dije, miren, si ese hombre, ahora anda por ahí, me dijo Dínamo, ¿no? Anda otro que hace cosas, caminó sobre el agua y digo, mira, si ese hombre se propusiera y dijera, ¡cling! Voy a hacer negocios, pongo mi iglesia y me pongo a caminar como araña por la iglesia, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pastor, yo quiero esa unción. Así llena una iglesia. ¿Qué ha dicho tu esposo que es inconverso? Que quiere poner una iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues es negocio. Fíjense, un inconverso lo dice, eso lo dice el mundo. ¿Saben que en Chile, ya terminé, nada más voy a terminar con esto. En Chile, 2 estudiantes de la facultad se propusieron hacer un grupo cristiano. Y dijeron, ¿a dónde vamos a ir a aprender? Tenemos que aprender las técnicas. Y se acordaron de un grupo que se llama Pare de Sufrir, no sé si lo han oído ustedes. Y se fueron a Brasil. Se metieron al instituto de Pare de Sufrir. No, eso es cierto, es verídico, esto es verídico, lo que estoy diciendo es cierto. Y les enseñaron las técnicas de cómo ordeñar a la gente. Bueno, estuvieron creo que 2 o 3 años. Este proyecto fue a largo plazo, porque lo iban a hacer bien. Bueno, estos muchachos se regresan a Chile, rentan un salón, ¿verdad? Y empiezan, no hombre, así. Mira, los cuates decían, juntamos no sé cuánto dinero y todo lo hicieron con el fin de demostrarle a la gente la charlatanería. Y desgraciadamente dentro de todos esos entramos nosotros, porque pagan justos por pecadores. Pero ¿saben que eso es lo que se ha logrado con toda esa gente que nomás le quita el dinero y que les venden milagros? Eso, que la gente no quiere saber nada. Dice, ¿sabes qué? Son una bola de rateros. Una bola. Es más, yo lo he dicho. Cuando yo voy a la escuela de mis hijas, me preguntan, ¿en qué trabaja? Yo soy empleado. Y no me avergüenzo de decir que soy pastor. Pero ya me pasó, yo soy pastor. ¿Usted es de las latitas de Jumex? Híjole. ¿Se acuerdan que hubo uno que se subió al avión y que iba a secuestrar con una latita de Jumex? Dije, ay Dios mío, qué pena. Pues entonces no me avergüenzo, jamás me avergonzaré de Cristo, nunca. Pero créanme que, hemos llegado a tal grado
que la gente ahora piensa y dice, cristianos, sí, pastor, cling, no, pues la di re bien. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Es bien triste. Pero si le damos su lugar al Señor, que lo tiene en nuestras vidas, honrándolo y obedeciéndolo y reconociendo su señorío y su soberanía, Señor, tú eres Dios. Pónganse de pie, vamos a terminar. Entonces la gente va a poder voltear y decir, mira, este hombre sí es original, este sí, este es distinto, este no es como los demás. A la iglesia lo único que le ha preocupado es llenar un lugar, tener gente, es todo. Aunque la vida de la gente esté de cabeza. O sea, es bien triste. Esa es la realidad. O sea, yo creo que no hay nadie que diga, ay no, este hombre está diciendo herejía. No, estoy diciendo la verdad. Es la verdad. Bueno, vamos a terminar. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Señor, ayúdanos a poder nosotros entender esto que hemos leído. Ayúdanos, Señor, a que hagamos de la lectura de la palabra un hábito, ya que, Señor, efectivamente ellas son las que dan testimonio de ti, ellas son las que nos hablan de ti, de tu obra, de la obra del Espíritu Santo, del trabajo que tú haces en cada creyente en un proceso de santificación día con día. Ayúdanos, Señor, yo te pido que cada uno de manera personal en su vida pueda darte a ti el lugar que te corresponde, en la familia, como padres, como esposas, como hijos, como todo un conjunto de familias, Señor, te demos el lugar que tú te mereces, sabiendo que efectivamente tenemos un Dios poderoso, que oye, que contesta, porque dice Juan, que si pedimos en tu voluntad, tú nos oyes. Padre, ayúdanos a que la palabra de Dios pueda ir cambiando nuestra forma de pensar cada día. Que dejemos de pensar en el yo creo, me imagino, me parece, y que digamos, escrito está, escrito está. No es lo que yo creo, es lo que dices tú, Señor. Ayúdanos a que cada uno podamos comprender cada día más de ella, y también guárdanos al salir de este lugar. Sé con cada uno en sus diferentes actividades, su trabajo, la escuela, donde cada uno esté. Y gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.